Me pregunto si nos damos cuenta de cuán hermosa es esta música que ha compuesto mi hermano para esta iglesia. Creo que hay quizá un montón de cosas en la primera parte de la iglesia que muchos de ustedes no se dan cuenta y quizá no han oído ni han sido informados. Pero cuando por primera vez empezamos el colegio y estábamos levantando una nueva iglesia aquí en Pasadena, una iglesia local, y ya habíamos tenido un par de iglesias en Oregón, fueron muy pequeñas y sin un ministro real que se hiciese a cargo de ellas, y mi hermano había compuesto una pieza que le oí tocar y era muy hermosa. Y yo había tenido la idea desde que fui convertido que en la congregación deberíamos estar cantando las palabras que Dios mismo nos ha dado. Ustedes saben, los himnos que habíamos estado cantando eran de himnarios regulares de otras iglesias, y noté que todos ellos parecían cantar las alabanzas de la gente. Si consiguen alguno de esos libros y leen las palabras que van con muchos de estos himnos compuestos por gente no teniendo conocimiento de la Biblia, cantarán las alabanzas de gente que hizo las canciones. De allí que los salmos que Dios escribió, y salmos en realidad significa canciones, cantan las alabanzas de Dios y son para la adoración de Dios. Y así le pregunté a mi hermano si dedicaría tiempo para componer himnos para la iglesia y así dedicar el resto de su vida para esto. Ahora creo que hay tantos himnos que él compuso que aún no hemos puesto y que jamás han oído como ya están en el libro. De todos modos, a su debido tiempo vendrán y aprenderemos himnos nuevos. De todos modos, tenemos un gran número incluso como estos. Y oír esos números tocados con dos violines y un piano me hace sentir realizado. Cuando escuchan solo para música y la tocan como música especial, es una música hermosa. Así puedo decir mucho en memoria de mi hermano. Murió a la edad de 80 y había dedicado el resto de su vida, desde 1947, a componer la música que todos cantamos. Bueno, hermanos, esta tarde es el último servicio en el primer festival anual del año. Tenemos festivales 3 veces al año, en la primavera, en el verano y en el otoño. Tenemos la Pascua y los días de panes sin levadura en la primavera, y este es el segundo día santo en este tiempo. Quiero decirles un poco más tarde cómo llegamos a observar estos días. Pero primero quiero decir, ¿entienden realmente por qué los guardamos? Y entendemos ampliamente este festival particular de la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes saben, tenemos una situación enteramente diferente hoy de la que tuvimos en los días de Jesús y de los apóstoles originales del siglo I. Creo que hemos oído y comparado un número de veces, y algunas de las cosas que hemos puesto en movimiento en la pantalla de películas para nosotros, de la comparación de lo que aquellos apóstoles tuvieron que confrontar y cómo es para el apóstol de hoy. Y extrañamente hay aquí un mundo mucho más grande y mucha más gente en la iglesia que la que había el primero o segundo año en la iglesia, remontándonos a cuando había 12 apóstoles. Por supuesto, el número de apóstoles creció desde entonces, pero al principio había 12, mas tuvieron que ir a pie o en caballo, mula o en un bote de remos o algo que pudieran utilizar como bote de vela en el capricho de los vientos. Pero hoy tenemos mucha más gente y solo un apóstol hoy puede llevar el mensaje a millones más de personas que aquellos 12 pudieron hacer en aquellos días. Hoy tenemos automóviles, tenemos el aeroplano y tenemos la prensa impresa. Hoy probablemente estamos alcanzando algo así como alrededor de 25 millones de personas a través de la prensa impresa. E indudablemente estamos alcanzando mucho más de 1 millón cada semana por televisión. ¿Cuántas personas piensan que han sintonizado o escuchado un programa en televisión? Y jamás en las mejores estaciones o en el mejor tiempo.
¿Cuántos de 1000 o de 2 o 3000 que escuchan piensan que van al problema de ir al teléfono y llamar para solicitar literatura? 1 o 2 de 1000, quizá 2 o 3000. Y aquí estamos logrando hasta 10, 12, 14, 17 mil llamadas por cada programa. Y esto no es aún ni la mitad del número de personas que están escribiendo para suscribirse a la pura verdad o pidiendo otra literatura. Hay aún más que vienen por puestos callejeros o por otros medios y estamos alcanzando gente por millones. Pero hay otra diferencia entre las condiciones en aquel tiempo y las que son hoy. Esto es lo que el festival nos enseña, que salgamos del pecado. Al sacar la levadura de nuestras casas, es la idea de enseñarnos a sacar el pecado de nuestras vidas. Bueno, hay más pecados que hoy estamos sacando de nuestra vida que lo que había en tiempos de los apóstoles primitivos. Me pregunto, ¿se dan cuenta de esto? Ahora, ellos tuvieron todos los pecados naturales que aún tenemos hoy, pero hoy hay más mecanismos que incrementan la cantidad de pecados, más oportunidades para pecar con las películas y los automóviles y todas las cosas que hoy tenemos y la prensa impresa. Ahora Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días justo antes de su segunda venida y su retorno para poner fin a todo este tipo de pecado en este mundo y para traer el mundo de Dios, el mundo de mañana, el reino de Dios. Y ciertamente lo que dijo era verdad. Los pecados se han multiplicado e incrementado y hay mucha más manera de pecar. Ahora hoy, en vez de salir del pecado en el mundo, parece que los medios públicos, no solo los periódicos y revistas, sino la radio y la televisión, cada medio que alcanza a la gente, están tratando de mostrarle a la gente cómo pecar y tener un camino de pecado. En otras palabras, cómo evitar el castigo del pecado. No cómo evitar dejar de pecar, saliendo del pecado, sino ir adelante en el pecado y después evitar el castigo. Uno de los pecados más grandes hoy, y ha sido desde entonces, creo que desde los días de Adán y Eva, y una de las cosas que Satanás está usando contra el mundo, quizá aún más que cualquier otra área de pecado, es el sexo. Me pregunto si se detienen a pensar que Satanás no tiene sexo, no puede reproducirse a sí mismo. A nosotros se nos ha dado una maravillosa oportunidad dada por Dios de reproducirnos a nosotros mismos, tener una relación de familia, una relación familiar de amor, placentera y alegre. Satanás ni los ángeles pueden tener esto. Ahora creo que los ángeles se regocijan y su misión es ayudar y servirnos a quienes somos los herederos de la salvación de Dios en su reino. Y es así como los santos ángeles tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, creo que hay 2 jóvenes príncipes ahora en Inglaterra y hubo uno nuevo que nació no hace mucho tiempo, pero los padres en realidad no tienen mucho cuidado de ellos. Tienen a muchos que se hacen cargo de estos niños pequeños o tienen sirvientes. La gente rica tiene sirvientes que vean por sus hijos. Pero cuando el niño crece, si es heredero de un padre muy rico, el niño, por supuesto, estará en una posición más alta que el sirviente. Pero mientras aún es niño, el sirviente está sobre él. Y así, los ángeles son ahora más altos que nosotros y tienen que servirnos. No son solo todos demonios. Los demonios están gobernando el mundo porque Satanás está sentado en el trono del mundo y no un ángel ordinario. Satanás es un antiguo arcángel, pero está sentado en el trono. Pero los santos ángeles están allí para servirnos. Podría decirles un número de lugares y como cuestión de hecho, recuerdo que escribí esto y lo añadí al libro El misterio de los siglos. Lo que les he estado diciendo está ahora completo y creo
a menos que descubramos algo más tarde que queramos actualizar o alterar o hacer una adición o algo. Está terminado ahora y listo para enviar a los impresores para la impresión final. Y de paso, vamos a imprimir el libro en la pura verdad y la primera edición saldrá en alrededor de un mes o algo así. Ya he enviado la copia a los editores de la pura verdad. Por supuesto, tenemos el libro completo listo por ahora, pero esperamos tener listo el libro antes de la fiesta de los tabernáculos, así que está listo para ir a la prensa tan rápido como lo puedan imprimir. Pero bueno, iba a mencionar algo hace un minuto, pero creo que se me pasó hasta ahora, que añadí al libro. Bueno, de todos modos, déjenme decirlo. Estoy hablando sin notas ahora y tengo que decir lo que me llega a la mente. Esto me recuerda las últimas 2 noches que había una película en el canal 13 acerca de Golda Meir. Me pregunto si alguno de ustedes lo vio. Fue de 2 horas cada tarde. Fueron 4 horas de película. Probablemente cerca de 3 horas o un poco más originalmente, pero los comerciales toman mucho tiempo en la televisión, así que me tomó 2 noches. Terminó con el tiempo cuando Anwar Sadat hizo la famosa visita a Jerusalén para declarar la paz en vez de la guerra, y los mostró teniendo un tipo de banquete, y el presidente Sadat dio su discurso y otros. Finalmente, la señora Meir iba a tener que dar un discurso y alguien sentado junto a ella dijo: ¿Ha pensado acerca de lo que va a decir? ¿Tiene algo en mente que decir? ¿Qué va a decir? Ella volteó y dijo: me conocían cuando nada tenía que decir. No podía dejar de pensar en mí misma. Quizá no tenía algo que decir cuando llegué aquí, pero no obstante me mantendré diciéndolo. Pero yo conocí a Golda Meir y conocí a Anwar Sadat. Anwar Sadat fue muy valiente al tener que hacer esta visita, y le doy tributo, tanto como pueden atribuirlo a las personas carnales que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. A ella le ha atribuido grandeza. Fue una mujer muy inusual, y lejos de donde va la mente natural, ella me dijo algunas de estas mismas cosas que al final de esta película dijo. Me dijo que deseaba que los líderes de las naciones árabes, todas, pudiesen ir y sentarse a la mesa con ella. Dijo que podría haber paz, y dijo que nuestros científicos y nuestros técnicos y nuestros expertos podían enseñarle tantas cosas para ayudarlos y pudiesen producir mucho más para sus tierras y pudieran tener tanto más de las buenas cosas del mundo. Podrían ser más felices y todos podríamos ser más felices. Ahora, yo visité a muchas cabezas de estado, pero jamás oí a alguien más decir esto acerca de sus enemigos. Esta fue una de las cosas que noté. Una cosa, hay más pecados y más oportunidades para pecar hoy, y el esfuerzo entero es hacer el pecado posible y después evitar el castigo, tratando de engañar a Dios acerca del castigo. Ahora, la paga del pecado, finalmente, es muerte, y todos los científicos y técnicos del mundo jamás van a engañar a Dios acerca de esto. De todos modos, la mayoría de estos están dormidos y no saben lo que están haciendo. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente, creo que mucho más del 99% de la gente en el mundo no saben lo que están haciendo cuando están pecando. Hay tan poco del tipo de educación correcta en este mundo y sus mentes no se han abierto a la verdad de Dios. Satanás los ha cegado y están ciegos. Pero una de las cosas en la que se está tentando a la gente, casi más que en cualquier cosa hoy, es el sexo. Ahora tratan de hacer posible el disfrutar del sexo ilícito de una manera que Dios jamás pretendió, y al hacerlo así, disfrutan de la belleza del sexo
como Dios lo pretendió en el matrimonio, y después la producción de hijos, pequeños hijos amados que llegan, y la belleza de la relación de familia, del verdadero amor genuino, por una sensación temporal. Así hoy están comenzando a encontrar que lo que siembran cosechan. Ahora tenemos las nuevas enfermedades. Ahora el SIDA viene de la homosexualidad, así que tratan de justificar la homosexualidad. En vez de tratar de alejarse de esta y enseñarla por lo que es, dicen, bueno, es solo su preferencia sexual. Bueno, ¿en verdad lo es? Y el pecado parece ser la preferencia de la mayoría de la gente en vez de la justicia. ¿Han pensado acerca de cuál es su preferencia, hermanos? ¿Es el pecado o es la justicia? Porque, otra vez, antes lo mencioné, déjenme ver, ¿fue en el sermoncillo de esta mañana o en el sermón de esta mañana? Me pregunto si fue en sermoncillo de esta tarde o si fue en el sermón de esta mañana. Como sea, alguien mencionó, como ya había dicho, que el pecado es la ausencia de la justicia. Precisamente es lo que es, y la justicia trae tanta paz, felicidad y alegría. En la ausencia de lo que trae dolor y sufrimiento y tristeza, angustia, desánimo, frustración, remordimiento, y estas cosas no son felicidad, no son placenteras, y esto es lo que está sufriendo el mundo. Creo que dicen que... Oí una declaración el otro día, no recuerdo la figura exacta, pero nadie tuvo SIDA un cierto número de meses atrás, un par de años o algo como esto, o 3. Está vivo hoy, no saben la cura, y aún así no dicen, dejen la homosexualidad y comiencen a obedecer las leyes de Dios. Dicen, no, quebrantemos las leyes de Dios y encontremos la manera de darles la vuelta. Y así, los científicos están tratando ahora desesperadamente de encontrar una cura para el SIDA. Dejen que la gente siga quebrantando las leyes de Dios que les trajeron esta enfermedad y después encontremos alguna manera de engañar a Dios a través de la medicina que la curará. Y déjenme decirles, no hay cura en 1000 dosis ni en 1 millón de dosis de medicina y drogas. No la hay. Puede haber alivio temporal, pero ustedes saben que ni aun el gobierno no les dejará poner cura en la publicidad de cualquier tipo de medicina. Pueden decir alivio, no pueden decir cura. Entonces, mucho en las noticias del último par de días han sido de algo que francamente no había oído. Aunque he escrito un libro de texto sobre el tema del sexo, esto es algo que no había oído. El DIU. Pasé un tiempo difícil recordando esto, porque solo usan iniciales hoy. No quieren hablar de las palabras completas. Y tuve que pensar que es la D y la I y después la U. Y un montón de mujeres han estado experimentando con esto como anticonceptivo y están encontrando que una vez que lo usan, en muchos casos las hace estériles. Y algunas mujeres, para posponer otro embarazo por 1 o 2 años, han usado esto y encuentran que jamás han tenido otro hijo cuando han querido. No pueden engañar a las leyes de Dios y hacerlas a un lado, hermanos. No pueden hacer esto. Espero que tengamos el sentido de saber esto. El mundo no tiene ese tipo de sentido. Quieren quebrantar las leyes de Dios y después usar algún medio de droga o medicina o tener a los científicos inventando algo que les permitirá pecar y después evitar el castigo. Le ambientan sexo de todas formas hoy en la televisión. Creo que fue esta mañana. Había un sermón, sí, acerca de sintonizar películas 3X en la televisión. Si ustedes tienen una de esas adiciones para su televisión,
pueden conseguir ahora y tener ese tipo de sexo podrido llegando a su sala. Y un montón de personas les gusta alegrarse el ojo con algo de este tipo. Bueno, fuimos aconsejados en el sermón de la mañana contra este tipo de cosas. Ahora, creo que puede ser interesante esta tarde si conocieran un poco más acerca de por qué están aquí y cómo llegaron a conocer acerca estos días santos. Estamos aquí en un viernes. De todos modos, ¿qué estamos haciendo aquí en un viernes? El mundo probablemente pensará que estamos locos. He explicado antes algo de esto, pero creo que no he explicado lo que me gustaría decirles ahora con detalle. Creo que pueden estar interesados en oír acerca de esto, pero creo que es bastante bien conocido que fui desafiado en el otoño de 1926, tanto en el tema de la evolución como en el del día del sábado. Mi esposa comenzó a guardar el sábado. Para mí, esto era fanatismo religioso. Yo había perdido interés en la iglesia y en la religión desde que tenía 18 años de edad. Yo estaba interesado en los negocios. Cuando fui desafiado, comencé a estudiar primero la evolución. Ahora, muchos de los argumentos eran bastante convincentes, pero había unos pocos eslabones faltantes que desafiaban la complexión entera cuando los descubrí. Últimamente demostré que la evolución es una teoría falsa. Pude absolutamente desaprobar la evolución y lo había hecho, y había hecho que los evolucionistas lo admitiesen. Lo había comprobado. Pero dicen, oh, pero tienen que ir aceptándolo y creyéndolo de todos modos, porque están tan casados a esto desde hace tiempo. No les gustaría saber cómo vivir sin creer en la evolución. Bueno, esta es la explicación atea de la presencia de una creación sin la mente suprema de un creador que haya diseñado y pensado todas las cosas y las haya traído a existencia por una creación a través de un creador. Comencé así a preguntarme. Dije, siempre he supuesto que hay un Dios. Me ha sido enseñado desde que fui capaz de conocer algo, como fui llevado a la iglesia desde el tiempo en que nací. Quizá había sido engañado, quizá estaba en lo correcto, quizá no hay Dios. Dije, tengo que comprobarlo. ¿Por qué creen que hay un Dios? Tantos de ustedes, hermanos, en realidad no han visto las pruebas. Han oído y oído, y lo han dado por sentado. Hay un montón de personas en el mundo que dicen, oh, muy bien, yo creo en Dios. Ahora no le creen a Dios. Él no es parte de sus vidas, pero dicen, bueno, creo que hay un Dios, creo que Dios existe. Esto no es lo que quieren decir. Bueno, jamás lo han comprobado, solo lo han oído y lo han dado por sentado. Ya no podía más darlo por sentado, tenía que saberlo, y estuve estudiando día y noche, y a menudo hasta la 1 o 2 de la mañana, hasta que mi esposa me llamaría y diría, ¿vas a venir a la cama? Necesitas dormir algo. Y yo estaba temprano por la mañana en la biblioteca en Portland, Oregon, a las 9 en punto, cuando abrían y comenzaba otro día de estudio. Comprobé la existencia de Dios y después quise ir más adelante. ¿Podría creer en la Biblia? Iba a ir al Corán y a los escritos religiosos de otras religiones, pero dije, tomaré la Biblia primero porque es el libro del cual viene la religión cristiana y esta es la religión de este país. Bueno, al principio pensé que la religión del cristianismo venía de la Biblia, pero en mi estudio encontré que no. Tratan de leerlo dentro de la Biblia, pero están enseñando precisamente lo opuesto, la misma antítesis de lo que dice la Biblia sobre las cosas más importantes. No saben qué es el Evangelio, no saben qué es salvación, no saben cómo conseguirla, no saben qué es el hombre, no saben quién y qué es Dios. Ninguna religión en esta tierra lo sabe.
Este es el por qué decidí escribir este libro, El misterio de los siglos. ¿Quién y qué es Dios? ¿Pueden demostrar que Él existe? ¿Por qué la gente dice, bueno, Dios no es real para mí? Dios no parece ser real. He oído a gente que dice esto. Bueno, trataremos de hacerlo real, tan real como puede escribirlo en el libro. Hay muchas naciones en el Oriente, en el lejano Oriente, que creen en los espíritus malvados y varios tipos de dioses espíritu y en las adoraciones espirituales, y la gente por miles de años ha creído cosas como esta. Bueno, ¿qué acerca de esto? ¿Son así las cosas? ¿Hay espíritus? ¿Hay ángeles? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Creó Dios al diablo? Este es un misterio. Este libro tuvo que explicar todo esto. Después, el hombre, ustedes ven, estaba pensando en el verano de 1926 antes que llegase este desafío. Me acuerdo tan vívidamente, tal como si hubiese sido ayer. Estaba tratando de razonar. Yo suponía que era un alma inmortal en aquel tiempo, y estaba tratando de razonar. Si soy un alma inmortal, ¿qué me sucederá cuando muera? ¿Y qué y quién soy? Y ustedes saben, entre más pensaba y trataba de filosofar en torno a esto, pero en el estudio que comenzó en el otoño de 1926, finalmente encontré que un hombre es un ser humano. El misterio del hombre, este es el capítulo 3 en el libro. Y después, esta civilización que ha salido del hombre, ¿cómo se desarrolló? Una civilización que ahora en el siglo XX ha producido resultados asombrosos, yendo a la luna y regresando. El automóvil, todos los implementos agrícolas, la mayoría han sido inventados ya sea en la última parte del siglo pasado, el siglo XIX, o en este siglo, la mayoría en este siglo. Progreso fenomenal y aún la gente no puede solventar sus propios problemas. Los problemas están escalando. Los problemas parecen insolubles para los seres humanos. Grandes mentes que pueden producir grandes avances tecnológicos aún no pueden solventar sus problemas en sus propios hogares o con sus propios vecinos. No podemos solventar problemas políticos, no podemos solventar problemas económicos ni industriales, problemas del capital y trabajo, problemas entre naciones, guerras, todo lo erróneo. ¿Cómo se desarrolló esta civilización? Es un misterio. La antigua Israel, ¿por qué debería haber un pueblo escogido? ¿Discrimina a Dios? Después, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Hay alguna razón para esta? ¿Tiene un propósito? ¿Y cuál es? El mundo no lo sabe. Los ministros de las iglesias no lo saben. Y el mensaje entero que Dios envió por Jesucristo, su evangelio, fue el reino de Dios y no lo saben. Los ministros no lo predican hoy, predican un evangelio acerca de la persona, acerca del mensajero, pero del mensaje que él trajo nada dicen. Este finalmente viene a ser el capítulo 7. Y cuando llegamos a esto es solo aún el comienzo, pero en aquel estudio comprobé la existencia de Dios. Después que lo hube comprobado a mi propia satisfacción, comprobé absolutamente la autoridad de la Biblia. Esta es definitivamente la palabra de Dios, del Dios creador, que es 100% verdad en sus escritos originales. Por supuesto, tenemos traducciones y unos pocos errores pueden haber llegado aquí y allá, pero hay tantas traducciones y ha habido tantas copias que podemos tener la verdad exacta si solo tuviésemos un poquito de paciencia y estamos dispuestos a estudiar un poquito. No necesitamos estar en duda acerca de algún punto. Ahora, en aquel estudio, finalmente, por supuesto, había comprobado que Dios existe. Había desechado la evolución,
pero no había desechado esta cuestión del sábado. Y yo estaba leyendo todo lo que los metodistas y otra gente tienen para el domingo y en contra del sábado. Por supuesto, estaba leyendo lo que tenían los adventistas del séptimo día y lo que era la iglesia de Sardis de la iglesia de Dios acerca del sábado, pero no estaba creyendo lo que decían necesariamente. Solo estaba usando esto como una guía a lo que estaba en la Biblia y para ver si estaban correctos, pero el punto principal era, ¿qué dice la Biblia? Y finalmente llegué al lugar donde estaba a punto de aceptar el sábado, y esto significaba morder el polvo para mí, porque en una disputa tan intensa como esta, a un hombre no le gustaba admitir que su esposa estaba en lo correcto y él mal, pero estaba a punto de aceptarlo, y después llegué a un folleto escrito por un disidente de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora ellos han tenido disidentes de su iglesia, justo lo mismo que nosotros. Y aquí estaba un disidente que había escrito algo para tratar de demostrar que los adventistas estaban mal acerca del sábado. Y lo tenía en este libro. Había pasado a través de los pasajes de la Biblia, donde el sábado, las nuevas lunas y los días santos anuales son mencionados, y son mencionados muchas veces, todos los tres mencionados juntos. Llegó después a Colosenses 2:14 y 16 y dijo, ¿no ven? Allí están y son del Nuevo Testamento y esto quita el sábado. Y le dije a mi esposa, le dije, bueno, estaba a punto de aceptar el sábado, pero dije, esto me golpeó en la cabeza. Este es un antiguo adventista del séptimo día, y esto muestra que estos días son quitados e incluye el sábado semanal también. Dice que estos días santos y lunas nuevas todos son quitados, y esto significa que el sábado ha sido quitado con esto. Y mi esposa estaba enferma de preocupación. Cuando le dije esto, esa noche no durmió. Oró toda la larga noche y en la mañana, para el tiempo en que yo despertaba en la mañana, me dijo que regresase a la biblioteca y dijo, quiero pedirte una cosa. Quiero que hagas esto antes que tomes la decisión final. Quiero que vayas a través de Colosenses 2:16 y mires cada simple palabra en el griego original y entiendas el significado y tú verás. Ella dijo, Dios me ha mostrado en la noche y yo sé que hay una palabra que ha sido mal traducida y cuando tú la hayas enderezado no quitará el día. Bueno, dije, no puedo creer esto, pero ciertamente iré y miraré esas palabras en el idioma griego original. Así conseguí un texto griego y miré las palabras una por una, y miré cada palabra griega en el lexicón que da la definición en idioma inglés de cada palabra griega, y finalmente llegué a las palabras en cuanto. Ahora quiero tomar el tiempo para mostrarles esto. Así le he pedido a Aaron Dean que venga y lea el texto. No puedo traer una Biblia y leérselas. Aaron, sí, señor. ¿Estás allí? Leerás primero Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraída, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Un acta de los decretos está ahora clavada en la cruz. La idea fue que todo esto fue clavado a la cruz y los días santos. Ahora dice en ese versículo acta de los decretos. Bueno, pensé que quería decir esto, lo que Moisés tenía, y esto incluyó el sábado y todo. Ahora, el versículo 16, si lo lees. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, tengo un eco aquí.
No oí cada palabra de esto, pero me lo sé muy bien de memoria. Habla en cuanto a los días santos. Veamos, ¿qué es esto? El sábado, los días santos y las lunas nuevas. Días de fiesta, lunas nuevas y después el sábado. Los días santos, las lunas nuevas y el sábado. Ahora ya había leído esto, y ven, esto me intrigó porque el versículo 14 habló acerca de clavar a la cruz, y en el versículo 16 estaban los días santos, las lunas nuevas y el día sábado. Y dije, esto se quita con el sábado. Dije, sabemos. Dije, aún los adventistas admiten que los días santos anuales se han quitado con esto. No observan los sábados anuales. Así fui a la biblioteca y llegué a las palabras en cuanto. Miré cada palabra en Colosenses 2:16 y vi que las palabras en cuanto en el griego original es merei, y esto significa parte, parcela, porción u observancia de. Y miré más adelante en comentarios y miré en diferentes lexicones, y un lexicón decía que una definición de merei es observancia de carne de sacrificios. Observancia de carne de sacrificios. Regresé y miré y dije, bueno, esto es lo que se ha quitado, esto es lo que fue clavado en la cruz. Cada uno de los textos donde los días santos anuales, las lunas nuevas mensuales, los sábados semanales son mencionados juntos, en cada lugar en la Biblia hubo sacrificios de animales en esos días. Había sacrificios de animales cada sábado y cada luna nueva. Y cada vez que ustedes puedan posiblemente mencionar, había allí sacrificios animales, y separados de las cosas que sucedían diario. Después comencé a ver que lo que se quitó fueron las observancias. Comencé a ver de un estudio más amplio en Colosenses y Romanos, no solo de Colosenses, sino además de Romanos y de Gálatas, que las obras de la ley significan los rituales de la ley, y no estaba hablando de los 10 mandamientos, una ley espiritual, sino una ley física. Y encontré que Dios había añadido observancias rituales físicas, además de estatutos y juicios. Ahora, estatutos y juicios fueron la ley nacional de la tierra. Nosotros tenemos una ley nacional de la tierra en los Estados Unidos, que es la Constitución de los Estados Unidos de América. Tenemos muchas leyes nacionales que son hechas por el Congreso en Washington. Tenemos leyes estatales hechas por la legislatura del estado de Sacramento. Después tenemos ordenanzas hechas por el consejo de la ciudad, y aún tenemos leyes en cada condado, y así y así. Las leyes que regulan la relación de una persona con otra dentro de la nación eran los estatutos y juicios. Pero Dios añadió otro código de la ley al antiguo Israel, y esta era a menudo la llamaban rituales. En otras palabras, eran cosas físicas para hacer en la mañana, tarde y noche, cada día, e incluían sacrificios especiales de animales cada sábado, cada luna nueva y cada día santo anual o sábado anual. Gran día de sábado, los judíos aún lo llamarán hoy así, un gran día. Y así vi que lo que había sido clavado en la cruz fueron las ordenanzas físicas. Habían sido un sustituto para el Espíritu Santo. Dios había cerrado el árbol de la vida en los días de Adán y Eva, y el árbol de la vida había sido cerrado hasta que Cristo viniese a sentarse en el trono y quitar a Satanás, y aún no lo ha hecho. El árbol de la vida estuvo cerrado para el mundo y aún lo está.
Y hoy hay algunos llamados a salir del mundo para algún propósito especial, y esta es la iglesia. Pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí en la iglesia si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, aquellos viniendo a la iglesia son los llamados a salir, y Dios el Padre los llama a salir, los atrae a Él, y el mundo no entiende esto. El nuevo libro que estoy escribiendo hará cada pedacito de esto tan claro. Ahora les va a tomar un largo tiempo leerlo. Será de más de 400 páginas. No van a leer el libro de una sola sentada. No lo van a leer en un solo día. Y por todos los medios, cuando tengan una copia de este libro, quiero que después que lo lean, vayan y lo lean otra vez, porque hay muchas cosas que van a olvidar, que se leen en los capítulos 1, 2 y 3 para el tiempo en que vayan en los capítulos 6 y 7. Y con esto en su mente, regresen y léanlo todo, y todo tendrá sentido. Y si no lo hacen, probablemente estarán confundidos. No hay algo esencialmente nuevo en este nuevo libro. Déjenme explicar esto. Pero la Biblia es como un rompecabezas, como si estuviese cortada en miles de piezas, cada una de formas y tamaños diferentes, pequeños cuadritos y algunos oblongos, triángulos y cuadrados y rectángulos, pero en formas diferentes, y solo hay una manera en que una pieza vaya con otras ciertas piezas. Irán juntas de ningún otro modo, y cuando las tengan juntas formarán un hermoso cuadro, un rompecabezas. Esta es la manera en que está la Biblia. Está en partes diferentes aquí y allá en cualquier tema. Ustedes estudian el sábado y encuentran algo de este capítulo en el segundo capítulo de Génesis y encuentran algo de este hasta Apocalipsis. Lo encontrarán todo el camino, un poquito aquí, un poquito allá. Así la Biblia misma les dice en el libro de Isaías que Dios lo ha hecho un libro codificado, y aquí está un poquito y allá otro poquito. Bueno, el libro que estoy escribiendo está tratando de que todas esas piezas sean puestas juntas en secuencia de tiempo, y aún solo es una sinopsis. En otras palabras, estoy cubriendo la raíz, el tronco y las ramas mayores, pero las ramas menores y las ramitas no. No estoy tratando de llenarlas. Es una especie de... Oh, ¿cuál es la palabra que estoy pensando? Bueno, es un resumen de todos modos, pero lo explica así que puedan empezar a entender la Biblia. Y esta es la Biblia hecha clara. Esto es lo que hará. Aaron Dean y yo hemos estado trabajando muy duro en esto, y debido a que no puedo ver más o leer algo, él tiene que sentarse allí y leerme. Yo comienzo a teclear en la máquina de escribir la palabra siguiente, y a menudo golpeo la tecla errónea, pero él es capaz de imaginarse en dónde golpeé la tecla errónea y corregirla. Esta es la manera en que logramos hacer las cosas. Ustedes saben, si leen el folleto de las 7 leyes del éxito, encontrarán que una de las leyes es tener el... Oh, ahora, ¿cuál es la palabra que quiero? No solo tienen que tener una educación y guía, pero tienen que tener el... Alguien tendrá que decirme la palabra. Creo... No vendrá a mí la ingenuidad para pensar su camino a través de esto, de todos modos, y después tienen que seguir adelante y jamás rendirse. Bueno, he tratado de practicar esto y el trabajo aún se está haciendo. Siempre hay una manera. Encuentro ahora
Estamos sirviendo a gente discapacitada en Jordania y realmente puedo sufrir de algún modo con ellos y apreciarlos, porque encuentro que tengo ahora bastante discapacidad y encuentro que ustedes pueden ir adelante y hacer cosas a pesar de una discapacidad. Esta es una cosa que un montón de gente debería aprender y supongo que algunas personas no lo han aprendido. Ahora, ¿cómo se inició todo esto? Se inició en el jardín de Edén. Dios creó a un hombre. Ahora, ese hombre era perfecto. Dios vio de todos modos lo que había creado y no solo era bueno, era muy bueno, pero aún no había sido acabado. Ahora lo he dicho tantas veces, hay mucha dualidad en la Biblia, y en este libro encontrarán la dualidad mencionada docenas de veces. Hay tanta dualidad, la primera y la segunda. La primera usualmente es física, la segunda es espiritual, el antiguo y el nuevo pacto, el primer Adán y el segundo Adán. Adán fue hecho en un tipo de proceso dual. Primero Dios hizo al hombre. El propósito de Dios fue reproducirse a sí mismo. Pero él inició con un hombre físico hecho del polvo de la tierra. El hombre fue hecho muy bueno. Podrían llamarlo perfecto. Físicamente era absolutamente perfecto. Nada malo había en él. En tanto que observase las leyes de la naturaleza, no estaría enfermo. Pero aún no estaba completo. Su creación no había sido completada. Dios quiso que se reprodujese y no podía hacerlo. Así que Dios tuvo que operarlo poniéndolo en sueño profundo. Esto es exactamente lo que hacen cuando lo operan en un hospital. Llamamos a esto anestesia. Y después lo operó y Dios tomó una de sus costillas. Y ustedes saben, hay allí un pequeño punto que puede interesar a algunos de ustedes. Un montón de gente dice, bueno, si Dios hizo esto, ¿cómo no nos falta una costilla? Bueno, ustedes saben, las características adquiridas no se pasan por herencia. Un hombre puede tener amputada una pierna, un dedo amputado, pero esto no significa que cuando tengan hijos los tendrán amputados y nacerán sin dedo. Así, los hijos de Adán tuvieron el número completo de costillas cuando nacieron. Pero él hizo una mujer de una de las costillas de Adán. La mujer no fue hecha del polvo de la tierra, fue hecha del hombre. Ahora, justo ahora, una de las cosas, uno de los males que están viniendo. Dios hizo al hombre para gobernar sobre la mujer, pero era el tipo de gobierno de Dios en amor. Dios es un gobernante, pero Dios es amor. Su misericordia hacia nosotros es tan grande como los cielos arriba de la tierra, tan lejano como el este del oeste, así tan lejos ha removido de nosotros nuestras transgresiones. Si nos hemos arrepentido, y porque Él pagó el castigo en lugar nuestro a través de Cristo. Esta es la manera en que un hombre gobierna sobre su esposa. Es una supervisión amorosa, amándola como a sí mismo. Algunas veces, un hombre ama a su esposa más que a sí mismo y hace cosas por ella que no debería, que no son buenas para ella. Un montón de hombres aman complacer a sus esposas y aún son negligentes en el tipo de liderazgo correcto hacia ellas. Esta regla meramente es liderazgo. ¡Liderazgo amoroso! Esto es lo que es. Y así el hombre estuvo finalmente físicamente completo, pero no mentalmente. Aún solo tenía un espíritu con un cerebro, y esto le daba mente humana, con quizá varios millones de veces más grandes resultados que un cerebro animal, aunque el cerebro es el mismo y el cerebro de los animales es tan bueno.
La diferencia es que hay un espíritu en el hombre, pero el hombre no es un ser espiritual. Esta mañana en televisión oí a un hombre decir esto. Yo estaba viendo mi programa esta mañana en televisión y allí estaba otro programa siguiendo al mío. No mencionaré el nombre de este hombre. Él mencionará el mío. Dijo que no tengo credibilidad alguna. No creo que él la tenga, pero no tengo que mencionar su nombre. De todos modos, él estaba diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y se convirtió en un ser espiritual. No es así. La Biblia no dice esto. Un ser espiritual es espíritu. Se convierte en espíritu y no puede morir. Y Dios le dice a esta alma, seguramente morirás si tomas del árbol prohibido. Y el alma que pecare, esa morirá. Y así el alma no es espiritual. De todos modos, Dios creó entonces a la mujer. ¿Y cómo se inició el pecado? Bueno, Satanás lo indujo. Ahora, en cuanto hacia Eva se había alejado de Adán y Satanás la atrapó a ella sola, o si Satanás la atrapó cuando ella estaba allí en presencia de Adán, francamente la Biblia no lo declara. Dice que cuando Eva fue tentada y engañada, que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, en aquel momento, el esposo estaba allí con ella. Bueno, estaba con ella en el momento en que Satanás la tentó. La Biblia no lo dice de una u otra manera. Siempre he asumido que ella estaba lejos de él y él debería haber estado cuidándola. Ahora, quizás sí. Y si es así, ella regresó a tomarlo y su esposo estaba con ella cuando tomó el fruto. Pero pudiera no haber estado con ella cuando el diablo la tentó. No lo sé. Solo sé lo que se dice, y es lo que dice Dios. Cuando le digo estas cosas, solo les estoy diciendo lo que Dios revela, y ustedes pueden revisarlo. Todo está en la Biblia y pueden verlo lo mismo que yo. No les voy a dar cosas que haya fabricado en mi mente. Yo no originé las verdades que enseño, sino que las aprendí de la misma manera en que el apóstol Pablo, directamente de Jesucristo. Pero ustedes ven, Jesucristo en persona estuvo en la tierra y le enseñó a Pablo. Pero Jesús, la Biblia es Jesucristo por escrito. Es exactamente la misma palabra. Jesucristo en persona era la palabra de Dios y la Biblia en impreso es la palabra de Dios y ambos son lo mismo. Justamente lo aprendí de la palabra impresa y él lo aprendió de la palabra verbal y de Jesús en persona quien le habló. Pero la palabra fue la misma, precisamente la misma. Ahora ellos desobedecieron a Dios, pecaron, y cuando Dios cerró el árbol de la vida, y estuvo cerrado hasta que viniese el segundo Adán y removiese a Satanás del trono y se sentase en ese trono. En tanto que Adán obedeció a Satanás, Adán y su familia iban a ser los hijos secuestrados de Satanás, y este mundo está siendo rehén. Y Jesús vino a pagar el precio de rescate para el secuestro, cuando pagó por nuestros pecados. Y así, a través de todo el tiempo, hasta ahora, el árbol de la vida ha permanecido cerrado. Este es el por qué el mundo no puede entender. Y otra vez, en Efesios 4, los primeros pocos versículos, hasta el versículo 4, leerán que Satanás ha engañado al mundo y los ha enceguecido. Y enceguecidos, así no pueden ver espiritualmente, no pueden ver la verdad. Ahora, cuando Jesús vino, él fue el segundo Adán, pero no vino a sentarse en aquel trono. Jesús vino
Quiero ahora que entiendan esto, porque no lo he puesto de este modo antes. Jesús vino primero a calificar para sentarse en ese trono donde falló el primer Adán. El primer Adán pudo haber calificado para sentarse en ese trono y reemplazar a Satanás, pero falló. Jesús vino y tuvo que enfrentarse a Satanás y conquistó a Satanás. Satanás trató de conquistarlo. Esta fue la batalla más titánica jamás peleada. Ninguna gran guerra involucrando a millones de personas y derramando tanta sangre humana jamás ha sido una batalla tan titánica como la que Jesús peleó cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo en 3 ocasiones muy grandes, tanto físicas como espirituales. Ustedes leen esto en el capítulo 4 de Mateo, en los primeros versículos. Jesús había venido. Él no podía solo sentarse en el trono, tuvo que venir y calificar. Ahora, él no vino a ser enseñado en cómo hacerlo, ya lo sabía, pero vino a llamar a otros a salir de este mundo para unirse con él en sentarse en ese trono cuando venga a sentarse en ese trono. No vino a salvar al mundo. No hizo esfuerzo alguno para salvar al mundo. Ni una vez pueden encontrarlo rogándole a la gente a entregarle sus corazones. Ni una vez les prometió el Espíritu Santo si solo aceptaran y lo recibiesen. Ni una vez. Ni él lo hizo, ni envió a alguien en una cruzada para salvar almas. Por el contrario, estaba caminando a través de Samaria y llegó al pozo de Jacob y había allí una mujer gentil, y él mencionó. Le pidió algo de agua, un poco de agua del pozo, estaba sediento. Y ella le dijo, ¿cómo tú, un judío, me pides a mí? Oh, ellos eran samaritanos, y los judíos los llamaban perros, y nada querían con ellos. Y fue sorprendente que aún él platicase con ella, porque los judíos no lo hacían. Y ella le preguntó, ¿cómo vienes? Y él respondió, si supieses quién te ha pedido esa copa de agua, tú le pedirías que te diese aguas vivas, y él podría darte aguas vivas, y jamás tendrías sed. Bueno, ella le preguntó, le dijo, bueno, dame de esas aguas vivas. Por aguas vivas, él hablaba del Espíritu Santo. Oh, qué maravillosa oportunidad para que él le dijese, hija, si me confiesas ahora, puedes tener el Espíritu Santo. Irás al cielo cuando mueras. Nada de este tipo le dijo. ¿Saben ustedes qué le dijo? Le dijo acerca de sus pecados. Le dijo, ve y llama a tu esposo. Bueno, ella lo vio un poco extraño. Bueno, dijo, no tengo esposo. Bueno, Jesús dijo, en efecto, te he dicho la verdad, como ella jamás había estado acostumbrada a que le dijesen la verdad. Tú has tenido 5 esposos y con el que estás viviendo no es tu esposo. Bueno, ella se maravilló. ¿Cómo sabe todo esto acerca de mí? Jamás me ha visto antes. No, él no estaba en una cruzada de salvación de almas. Dijo, nadie puede venir a mí a no ser que el Padre que me envió lo trajese. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia son las primicias? Hermanos, hoy estamos terminando el primer festival, el festival de primavera, y comenzamos a ver ahora hacia adelante 50 días desde el último domingo y llegamos al tiempo del día de Pentecostés o la fiesta de las primicias, representando a la iglesia como los primeros frutos de la salvación de Dios. ¿Por qué somos las primicias?
¿Está Dios discriminando al resto del mundo cuando nos llama y les dice a los otros que no pueden venir a Él? Hemos sido predestinados a venir a Cristo. Usted ha sido predestinado si tiene el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no pueden tener el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, ¿por qué somos las primicias? ¿Por qué Dios no está llamando al resto del mundo? ¿Por qué estamos siendo llamados para convertirnos en maestros en el mundo de mañana? Vamos a ser llamados reyes y sacerdotes. Como reyes gobernaremos. Jesús nos dijo en la iglesia, no a cualquiera fuera de la iglesia: si venciereis, os daré poder sobre las naciones para regirlas con vara de hierro. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, cuando él se siente en el trono de Satanás. Como Jesús lo hizo venciendo, es ahora que se sienta con su Padre en el trono de su Padre, en el cielo de Dios. Somos llamados por una razón especial. Ahora, ¿por qué somos llamados ahora? ¿Por qué? ¿Está Dios discriminando al resto del mundo? ¿O está discriminando contra nosotros? Tenemos que pelear con Satanás, y cuando ellos sean llamados, cuando finalmente Dios los salve, no tendrán Satanás contra quien pelear, porque no va a llamarlos y a salvarlos hasta que Satanás sea quitado. Muy bien, déjenme decirles algo que jamás antes han pensado. Por favor, abran ahora sus oídos y escuchen, porque aquí está una verdad que creo que no han pensado en ella. Jesús tuvo que venir y calificar venciendo a Satanás antes que pudiese sentarse con él en ese trono. Así nosotros tenemos que ser llamados en un tiempo para que califiquemos teniendo también que vencer a Satanás. El que venciere. ¿Qué vence usted? A Satanás y al mundo, el mundo de Satanás y su propio yo, que Satanás ya inoculó su espíritu y actitudes en usted. Este es el por qué somos las primicias. Tenemos que calificar durante el reinado de Satanás. El resto del mundo será llamado cuando Satanás ya no esté reinando. Ahora, ustedes jamás antes habían oído esto, hermanos. Dios me ha llamado como el único a quien Él puede revelar su verdad y a través de quien está revelando todas las verdades que ustedes tienen. Él me reveló la verdad. Comencé a decirles al principio del servicio de esta tarde cómo Dios me llamó en el otoño de 1926 y cómo llegué acerca del sábado y Colosenses 2:16. Cuando vi que los días no se habían quitado, sino las ofrendas de carne de sacrificios eran las que se habían quitado en esos días. Después dije, entonces los días no fueron clavados en la cruz, los días no fueron quitados con esto. Y le dije a mi esposa, esto significa que no estás guardando lo suficiente el sábado. Solo estás guardando los sábados semanales y tenemos que guardar los sábados anuales también. Y ella rebosaba de alegría. Ella podía ver que eran correctos porque ahora yo podía ver los sábados y podía ver que también significaban los sábados anuales. Hermanos, en lo que conozco, nadie más en la tierra, excepto aquellos que lo han aprendido de nosotros, y estos son muy pocos, están observando los sábados anuales de Dios. Esto no se ha hecho a través de estos siglos. Dios dice que alguien iba a venir y restauraría las verdades que se habían perdido, y se perdieron principalmente durante el mismo siglo primero de la Iglesia, hace 1900 años. Ustedes saben, hay una profecía acerca de Juan el Bautista. Bueno, la profecía acerca de Elías.
Pero si leen en Malaquías 3, versículos del 1 al 5, está hablando no acerca de alguien preparando el camino acerca de la primera venida de Cristo, sino cuando Cristo venga a sentarse en el trono de la tierra y a remover a Satanás. Ustedes leen en el versículo primero y pueden aplicar esto a Juan el Bautista. Pero si leen a través de los versículos 2, 3, 4 y 5, encontrarán que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, las cosas que hará entonces. Pero nada hizo de estas cosas que están en los versículos 2, 3, 4 y 5 cuando vino por vez primera. Ahora, Juan el Bautista cumplió el versículo 1. Aún así lo dijo Jesús. Jesús dijo que él había venido en el poder y el espíritu de Elías. ¿Fue él Elías? No, no lo fue. Le preguntaron al Juan el Bautista, ¿eres Elías? Dijo, no, no lo soy. Y él no fue un mentiroso. Él sabía la verdad. Él no era Elías. ¿Soy yo Elías? No, definitivamente no. Ahora he conocido a Elías. Elías ha venido y me ha anunciado que él era Elías, pero le he mostrado el camino para salir de la oficina. No le creí. Supuse que había un montón de Napoleones alrededor y un montón de Elías. Aún uno vino a nuestras oficinas una vez y dijo que él era Jesucristo. Bueno, fue sacado. Y si él era Cristo, no habría sido sacado. Cristo era demasiado fuerte para esto. Así hay algunos chiflados alrededor. Pero precisamente porque tenemos la verdad no significa que somos chiflados de alguna manera. En el capítulo 17 de Mateo encuentran la transfiguración, cuando un par de apóstoles estaban con Jesús y en la transfiguración vieron una visión. Y allí estaba Cristo como será en su segunda venida, en gloria, y con él estaban Moisés y Elías. Y él dijo, no se lo digáis a alguien hasta después. Creo que fue después de su crucifixión. Pero entonces sus discípulos le preguntaron, bueno, ¿cómo dicen que Elías vendrá primero? En aquel tiempo ya había venido Juan el Bautista y había sido hecho prisionero y su ministerio ya había terminado, e indudablemente ya le había sido cortada la cabeza y estaba muerto. Y le preguntaron a Jesús, ¿cómo dicen que Elías vendrá primero, antes del día del Señor y antes de la segunda venida de Cristo? Y Jesús respondió, verdaderamente, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿De qué estaba hablando, hermanos? Juan el Bautista no restauró algo. Él vino y llamó a aquellos que le conocían. No les restauró conocimiento, los llamó a arrepentimiento y los bautizó en un bautismo de arrepentimiento, pero no les enseñó conocimiento nuevo. Jesús lo hizo, fue el único que vino como maestro. Juan el Bautista fue alguien que bautizaba, no un maestro. Pero Jesús dijo, después que había venido y se había ido Juan el Bautista, que Elías aún vendría, antes de la segunda venida de Cristo y antes del día del Señor. ¿Se ha restaurado algo? La verdad original que se había perdido ha sido restaurada a esta iglesia. Hermanos, estos son días cuando las profecías de Dios están siendo cumplidas y no tenemos demasiado tiempo hasta que la segunda venida de Cristo ocurra. Ahora y entonces veo que algunos chiflados están diciendo que he dicho que voy a vivir hasta la segunda venida de Cristo. No recuerdo haber dicho esto, y les diré, no tengo razón alguna para creer esto,
absolutamente ninguna razón en el mundo para creerlo. Yo viviré tanto como Jesucristo y Dios el Padre quieran que viva. Mi vida a ellos les pertenece, no es mía, en tanto que Él quiera mantenerme aquí, y si muero es porque Él va a dejarme morir, y esto pudiese ser mañana por la mañana. No lo sé, absolutamente no lo sé. Por causa de ustedes quiero vivir. Me siento mucho como el apóstol Pablo sintió cuando dijo que le gustaría irse y estar con Cristo, pero les era necesario a ellos que permaneciesen más tiempo. Ahora es de la misma manera, así que trataré de hacerme cargo de mí mismo para que pueda permanecer tanto como Dios quiera. Trataré de continuar guiándolos a la verdad, pero hay aquellos que amarían destruir la verdad. Somos las primicias. Ahora pensamos por qué. Vamos a llegar a ese siguiente día santo. Tomará solo 50. Menos de 50 días. 50 días desde el domingo pasado. Esta es la fiesta de las primicias y tenemos que darnos cuenta que somos llamados como las primicias para tener que calificar para sentarnos en ese trono, lo mismo que hizo Cristo. Ahora estaremos debajo de Él, pero seremos hechos dioses, lo mismo como Él es hecho Dios por una resurrección de los muertos. Si morimos entre ahora y entonces, seremos resucitados inmortales como seres Dios. Si estuviésemos aún vivos, seremos transformados en un momento al pestañear de un ojo y levantados, no en un aeroplano, pero solo levantados en el aire por ustedes mismos, sin alas, y reunirnos con Él en las nubes, en el aire. Y todos bajaremos sobre el monte de los olivos en Jerusalén, justo al este de la ciudad principal de Jerusalén. Este es el por qué iremos en el aire. Dios va a llevarnos a todos aquí apresuradamente, y creo que será más rápido que en un aeroplano. No sé cómo Dios va a hacer esto. Esperemos y veremos. Pero estamos viviendo en los últimos días. El pecado se está incrementando a pasos agigantados. El pecado está viniendo a ustedes y está siendo arrojado a ustedes de cada manera y de cada dirección como nunca antes. Ahora hemos tenido 7 días para mostrarnos que tenemos que poner el pecado fuera de nuestras vidas. Somos llamados para una misión especial. Somos especiales para Dios, pero esto pone responsabilidad sobre ustedes. Para resistir el pecado, para poner fuera de sus vidas al pecado y poner en estas la justicia de Dios y tener hambre y sed de la justicia de Dios. Hermanos, he llegado a ver por qué debo tener hambre y sed de la justicia de Dios. Ustedes ven cada pedacito de dolor y sufrimiento, cada pedacito de tensión, de tormento mental, de cualquier género, cada pedacito de todo lo que es infeliz y no placentero viene del pecado. Si son justos, esto es ausencia del pecado, y pecado es la ausencia de la justicia. Pero si sacan el pecado y lo suplantan con la justicia de Dios, entonces nada tiene de esas cosas que los preocupan. Pienso acerca de Dios y Dios no tiene preocupaciones ni frustraciones. Dios tiene plena confianza y fe y plena seguridad. Dios es supremamente feliz. La única cosa que pudiera posiblemente hacerlo infeliz es alguno de nosotros, y quizá lo hacemos, pero creo que Él nos ama tanto que está dispuesto a sufrir por nosotros si es necesario, y lo hace. Pero yo tengo hambre y sed de su justicia, porque significa la ausencia de las consecuencias del pecado. Este mundo está tratando de quitar las consecuencias del pecado y no pueden hacerlo.
y no lo están logrando ni jamás lo lograrán. Las consecuencias del pecado van a estar allí. Debemos de salir todos juntos de esto. Ahora miremos hacia adelante al siguiente festival, la fiesta de las primicias, y recordemos que fuimos llamados, y solo estamos comenzando ahora a sacar el pecado de nuestras vidas y creciendo en conocimiento y en gracia y constantemente venciendo y perseverando hasta el fin. Dios los bendiga y ayude a cada uno de ustedes y manténganse cerca de Él.